Hare Krishna, devotos ahí en Uruguay, en su casa. ¿Quiénes están, madre? Acá está Madhava Kirtana, Chaitanya Priya, Hare Krishna, está Hare Krishna, Ishvara, madre. Lili y Maharaba. Lili, claro. Y Mabel está en Zoom, es de, creo que es de Playa Pascual, ¿no, Mabel? Sí, playa. Está. Y Rasi Kendra es de la zona este de Uruguay. Bueno, bueno, buenas tardes a todos, Hare Krishna. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Vamos a hablar de temas generales del Bhagavad Gita. Om Jnana Timirandasya Jnana Salakaya Chakshur Nirvana Tasmai Shivurave Namaha Ankaroti Vachalam Pangayate Grini Kripatanaham Bande Shivurun Vidatara. Vasudevaya, Namo Bhagavate Vasudevaya, Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces, el Bhagavad Gita es un libro al que se le atribuye en la tradición puránica una antigüedad de 50 siglos. O sea que fue hablado 30 siglos antes del nacimiento de Jesús, aproximadamente. Eso significa que es un texto histórico en el sentido de que está registrando un evento histórico que es cuando Krishna estaba en la tierra y eh, decide transmitirle, revivirle todo el conocimiento espiritual a Arjuna, a su amigo, en una situación peculiar, antes de una guerra. O sea que esa es la primera peculiaridad del Bhagavad Gita, es que está hablado en un contexto eh, bastante poco esperado, antes de que se produzca una guerra, la famosa guerra de Kurukshetra. El Bhagavad Gita es hablado, y es hablado frente a una situación que se produce, y es que antes de pelear, Arjuna, que estaba en la misma cuadriga que Krishna, porque Krishna no estaba participando activamente dentro de la batalla, a pesar de que su estatus en ese momento era de Kshatriya, de militar y de rey. Él estaba como auriga, o sea, el conductor de la carroza de Arjuna. Y en esa circunstancia Arjuna tiene dudas de si va a pelear una guerra o no, si eso era correcto, porque pelear una guerra, a pesar de que él era un militar con mucha experiencia y había peleado en muchas guerras, en ese momento le surgió la duda si en esta guerra particular estaba bien pelear, porque eh, había del otro bando muchos parientes, amigos, seres queridos. Entonces esto es lo que despierta la duda de Arjuna. Es digamos, una crisis ética y religiosa, porque además él argumenta sobre la religión, argumenta sobre los principios religiosos, diciendo que realmente no le parecía que esa guerra fuera favorable al Dharma. El Dharma es la religión. ¿Por qué? Porque si morían muchas personas ahí, muchos grandes militares que tenían familias, entonces se iban a perder las tradiciones religiosas, se iba a dejar de dar ofrendas a los antepasados, y la consecuencia de eso iba a ser que iban a caer en el infierno, tanto las familias que no hacían las ofrendas
como los que no recibían las ofrendas, es decir, los familiares de las personas muertas. Efectivamente, la predicción que hizo Arjuna se cumplió. Eso fue exactamente lo que pasó. En la cultura védica es muy importante hacer ceremonias para los antepasados para que salgan de los estados complicados que pudieran tener, como por ejemplo un cuerpo fantasmal. Entonces, esa situación de duda, esa situación de confusión que tiene Arjuna, se convierte en una especie de ímpetu para escuchar el Bhagavad Gita. Y de hecho, según la opinión de Vishwanatha Chakravarti Thakur, uno de los maestros acharyas de nuestra Sampradaya, eso es como titula al primer capítulo del Bhagavad Gita. Es digamos, la confusión de Arjuna es el ímpetu para comenzar a hablar el Bhagavad Gita, o sea, para instruir. A veces para poder iniciar la vida espiritual hace falta alguna crisis de valores, hace falta algún tipo de insatisfacción. Algo tenemos que sospechar que está mal en este mundo para poder escuchar una instrucción espiritual. Si no tenemos una crisis, es muy difícil estar abierto para escuchar un mensaje nuevo. Justamente la cultura griega, que se caracteriza por ser grandes pensadores, la cultura griega antigua, ¿no? El pensamiento griego surge en un momento de crisis, o sea, en el momento que ellos estaban peor, porque estaban bajo el dominio de otras culturas vecinas, es cuando empiezan las mejores filosofías a surgir. Entonces, cuando se tiene un problema en la vida, puede ser que ese problema se capitalice como un ímpetu para comenzar la vida espiritual. Así que lo primero que Arjuna plantea es que matar le parece un fratricidio, le parece algo malo, y que él preferiría retirarse del campo de batalla a matar a sus seres queridos. Y en ese contexto, Krishna comienza a hablar del Bhagavad Gita y lo primero que le dice es que eso es incorrecto, que las personas sabias no se lamentan por nadie, no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos, porque el alma es eterna. Entonces, todas las primeras instrucciones de lo que sería el segundo capítulo del Gita dejan bien claro que el alma es eterna y que el cuerpo es temporal y que uno tiene que tomar muchos cuerpos en el ciclo del samsara. El ciclo del samsara, ¿qué es? Es el ciclo de nacimientos y muertes. Estamos atrapados hace millones de vidas, miles de millones de años en este ciclo de nacimientos y muertes. Y ese ciclo es prácticamente imposible de ser superado. No importa lo inteligente que sea una persona, no puede. El Bhagavad Gita dice que ahí estamos atrapados cambiando de cuerpo, incluso dentro de la misma vida. Dejino smin yatadeje yaumanan kambarajara. Dice así como pasamos en la misma vida de la niñez, pasamos a la juventud y después pasamos a ser gente vieja, pero permanecemos siempre siendo las mismas personas. O sea que cambiamos el cuerpo de niño por un cuerpo de joven, por un cuerpo de viejo. De la misma manera, de la misma manera, uno en el momento de la muerte cambia el cuerpo. Y dice que un dira, una persona que tiene conocimiento espiritual, no se perturba por ese cambio.
porque bueno, ya lo sabe, ya sabe que va a haber un cambio. Entonces se prepara para el momento de la muerte. El problema más grande que uno puede tener en la vida es llegar al momento de la muerte sin información sobre el alma. El Bhagavad Gita dice que la información sobre el alma es Guhyan. Guhyan es un secreto. En sánscrito significa secreto, algo muy confidencial. Entonces, cuando se habla sobre el alma, se habla sobre un tema secreto. Incluso en esa época, que la gente tenía mucho más información espiritual que ahora, la información sobre el alma también era un secreto. Porque también tenemos que entender que la concepción del alma es muy diferente según diferentes tradiciones religiosas. Es decir, entender bien qué es el alma. Muchos se refieren al alma, muchos dicen, bueno, sí, yo creo que el alma existe. Pero ¿de qué manera? Algunos piensan que el alma es una chispa viviente, un principio vital que simplemente es conciencia, pero nada más que eso. Pero no hay inteligencia, ni deseos, ni nada. Es una esencia y es simplemente eso. El alma, según la concepción del Bhagavad Gita, no es eso. El alma es una parte, es un amsa significa es una expansión, una parte pequeña, infinitesimal de Krishna, de Dios. Es eterna y es la conciencia y la inteligencia que hay dentro de cualquier cuerpo. Entonces Krishna dice, Mamá Ivanso Shivaloke, Shiva Bhuta Sanatana. Esas chispas espirituales son amsas, son porciones mías sanatana, dice, eternamente lo son, siempre lo son. Entonces, eso ya es bastante información. El alma es eterna, es imposible morir, no podemos morir, nadie nos puede matar. Como Krishna le dice a Arjuna, todos los que estamos aquí, tú y yo, todos estos reyes, siempre existimos y nunca dejaremos de existir. Entonces, ¿cómo podía ser si los reyes, de hecho, habían nacido y iban a morir en algún momento? Pero él decía, todos los que estamos aquí, tú, yo y todos estos reyes, siempre hemos existido. Se refería a la verdadera identidad, al alma espiritual. Nadie puede morir, lo que muere es el cuerpo. Entonces, eso es muy distinto a pensar que en el momento de la muerte o bien se acaba todo o uno cuando pasa a otra existencia se transforma en un algo distinto. Como algunas creencias también dicen que uno se transforma en una planta o en un animal porque los elementos que se degradan se vuelven, por ejemplo, una planta y esa planta se la come un animal y ese animal entonces es de alguna manera la forma en la que nosotros reencarnamos. Esos conceptos materialistas no son compatibles con lo que dice el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita lo que dice es que el alma es eterna y cambia de cuerpo como si cambiara de ropa. Entonces, así como cambia en la misma vida, cada una cierta cantidad de años, más o menos 7, se renueva todo el sistema celular. Entonces, como el sistema celular es prácticamente el cuerpo, si reemplazamos todo el cuerpo, una persona que tiene 49 años cambió 7 veces de cuerpo. Eso significa que el alma permaneció siendo siempre la misma. Y este es el primer mensaje del Gita. El alma es eterna, no se puede morir, por lo tanto, necesariamente cuando el cuerpo, este cuerpo que tenemos ahora deja de existir, uno va a tener que pasar a otro. Y ese estado próximo va a depender del estado de conciencia que tenemos en este momento. Yan yan bhakti smaram bhavatya shati antikalevaram, dice el Gita, ¿no?
depende del estado de conciencia que tenemos, ese es el estado que vamos a obtener en la próxima vida. Entonces, la vida consiste, para una persona inteligente, en preparar un buen estado de conciencia para el momento de la muerte. Si uno consigue tener una conciencia espiritual en el momento de la muerte, puede continuar en otra vida, puede continuar la vida espiritual como un yogi, o podría ascender a planetas superiores, o en el mejor de los casos podría volver al mundo espiritual. Eso sí llega al estado de santidad o perfección. Entonces, el Bhagavad Gita es una serie de instrucciones que Krishna, la propia Suprema Personalidad de Dios, le da a Arjuna para que entienda qué proceso tiene que seguir para salir del concepto corporal de la vida. Es decir, nosotros nacemos y cuando nacemos inmediatamente nos identificamos con el cuerpo, pero no se puede, por un proceso teórico, entender que no somos el cuerpo. Es decir, no podemos simplemente razonar y decir, bueno, ya entiendo, no soy el cuerpo. La manera de entender que no somos el cuerpo es seguir un proceso yógico. Es decir, que si uno sigue un proceso yógico, puede percibir que el alma es diferente del cuerpo. De otra manera no se puede. O sea que no es suficiente obtener una información teórica sobre eso. Está bien para empezar, pero hace falta tener una percepción real de que el cuerpo no es el ser y que nosotros somos diferentes del cuerpo. Eso solamente se consigue por un proceso yógico. Y en general, un proceso yógico lo que hace, en general, porque hay muchos procesos de yoga, pero en general, los procesos yógicos ¿qué hacen? Que uno se desapegue primero de la existencia material, que uno se desapegue del concepto del cuerpo, el concepto corporal de la vida, y que después de eso, después de ese desapego, entonces empiece a percibir una realidad que está más allá del cuerpo material. Eso se llama, en términos prácticos, se llama niskama, sin deseo. Y es lo primero que Krishna le enseña a Arjuna. Le dice, Sukha, Duke, Samekritva, la bala boya, yaya, yota, todita, yota, swan, naivam, papam, sí. Dice, te recomiendo que pelees en esta guerra, pero pelear por pelear. Pelear por pelear, sin tener en cuenta la felicidad, la aflicción, la pérdida, la ganancia, la victoria o la derrota. Por actuar así, Naivam Papan Abasya se dice. Naivam Papan significa no va a haber pecado, Papan es pecado, Naivam sin. No va a haber pecado en lo que hagas. Así que eso es lo primero que Krishna le enseña a Arjuna. Si querés liberarte del concepto corporal de la vida, el proceso yógico que tenés que seguir es un niskama karma. Es decir, tenés que actuar sin estar apegado a lo que haces. En el caso de un militar sería pelear y no querer ganar la guerra, no querer ningún tipo de éxito. Y si perdés, no te debería importar haber perdido, no te debería importar el fracaso. Tampoco te debería importar disfrutar de lo que ganaste en el caso, por eso la felicidad, la aflicción, tiene que ser lo mismo. La pérdida, la ganancia, lo mismo. Y si uno entonces desempeña un deber sin estar apegado a lo que viene, entonces ese tipo de inteligencia desapegada se llama Nishkama Karma Yoga. Entonces Krishna esto se lo recalca de muchas maneras. Por ejemplo, le dice Nafale Sukadachana, dice, vos no tenés derecho a actuar
Karmadi eva dikarasti. Vos tenés derecho a actuar, pero nafale su, ese no al fruto de lo que obtenés. Esto es Nishkama Karma. Es de hecho difícil. O sea, actuar, pero no esperar un resultado por lo que uno hace, pero no hacerlo mal o en forma negligente, sino hacerlo muy bien, hacerlo lo mejor que uno puede, pero no esperar nada por lo que uno hace. Por eso le dice, aquí en este sistema que te estoy enseñando, tenés derecho a la acción y no tenés derecho al fruto de la acción. Karmani eva de karaste, no fale su kadachana. Podés actuar, pero no podés disfrutar de lo que haces. Eso es yoga. No es una renuncia de retirarse a un lugar donde no hay nada y no tengo interacción. Es una renuncia de actuar y a pesar de actuar y a pesar de ganar o perder, en este caso en el campo de batalla o en cualquier otra circunstancia, no estar apegado al fruto. Eso es nishkama, eso es actuar sin deseo. Y es el primer paso al entendimiento del ser. Si una persona consigue eso, consigue actuar de esa manera, entonces ese desapego lo capacita para entender Brahman, lo que está más allá del cuerpo, o sea, el espíritu, el alma. Bueno, en este proceso las acciones se renuncian no dejando de hacerlas, sino sin tomar el resultado de ellas, ¿no? En otros tipos de yoga como el dhyana, la persona sí se aparta y hace actividades muy rigurosas. En el pasado a los yogis, por ejemplo, los metían en pozos, los bajaban con cuerdas en pozos profundos en las montañas y los dejaban ahí para siempre. Y ellos quedaban ahí muchísimos años porque el proceso yógico hace que el cuerpo viva más. Las escrituras védicas enseñan que la vida nuestra se cuenta desde el momento que nacemos, según nuestro karma, en respiraciones. O sea que uno tiene derecho a respirar una cierta cantidad de veces. Si uno aletarga el proceso respiratorio, entonces también retrasa la muerte. El yoga es eso lo que hace, el yoga de la meditación trascendental tan famoso que hacían los yogis en el pasado y todavía las primeras etapas se practican en los centros de yoga, es detener la respiración prácticamente, o respirar muy poco, respirar 1 o 2 veces por día. Si uno logra eso, entonces vive muchísimo y tiene mucho tiempo para meditar en el Brahman, o sea, en el Paramatma que está en el corazón, la forma de Dios que está en el corazón. Proceso que de hecho es más difícil, mucho más difícil todavía que el que hablamos primero, que es el Karma Yoga. En el primero se desapegaba de lo que hacía la persona, en este hay que detener la respiración. O sea que estamos más o menos en un grado de dificultad superior. Bueno, entonces Krishna le describe estos yogas difíciles a Arjuna en los primeros capítulos del Bhagavad Gita, hasta el 6º capítulo le describe eso. Y después, en los capítulos intermedios, los 7 capítulos intermedios, los 6 capítulos intermedios, le describe el Bhakti. El Bhakti Yoga es el que nosotros practicamos en nuestra escuela, la Brahma Sampradaya, la Gaudiya Sampradaya, de donde viene Srila Prabhupada. Nosotros aprendimos el Bhakti.
Y el Bhakti es un yoga que puede despertarse por 4 razones, dice el 7º capítulo del Bhagavad Gita. Dice, puede ser que la persona está afligida, tiene muchos problemas, puede ser que busca algún tipo de riqueza, puede ser que busca conocimiento porque es curioso y le interesa saber algo, es simplemente curioso y escuchó y se mete más en el tema, o puede ser que sea una persona sabia, una persona que llegó a una parte culminante de la sabiduría, es decir, conoce el Brahman, estudió todos los Vedas, estudió todo el conocimiento espiritual y como posgrado busca el Bhakti, porque se atrae al Bhakti. Eso es muy raro, pero algunas personas son así. ¿Cuál es el caso de alguien que es así? Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, que es nuestro libro de referencia, encontramos a Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami dice, Parinistito apinarguña utama shloka lilaya. Vijita chetarayar se akyanadita. Dice, yo estaba situado en el Brahman, yo ya estaba en la perfección, pero me atrajo el Bhakti Yoga. O sea, Sukadeva Goswami era tan avanzado que no quería salir del vientre de su madre. Su padre Vyasa hizo algunos arreglos especiales para que salga, pues no quería salir. Se mantuvo 16 años en el vientre de la madre. Cuando salió, así como salió, desnudo como estaba, se fue a caminar por el mundo. No atendió ningún deber, ninguna instrucción y simplemente salió caminando totalmente desapegado y desinteresado del mundo material. Bueno, estando en el vientre de la madre, escuchó el Srimad Bhagavatam y entonces él no tenía ningún interés en nada. Eso es una persona sabia que se refugia en el Bhakti. Pero eso es raro. Los 4 Kumaras, para los devotos que saben bien quiénes son los 4 Kumaras, están en la misma situación. Son las personas más antiguas del universo, los primeros hijos de Brahma. Esos 4 sabios eran realizados en el conocimiento espiritual del Brahman y sin embargo se atrajeron al Bhakti. Pero se asume Krishna en realidad, que también una persona ordinaria, un afligido, puede buscar el Bhakti. O sea, uno tiene muchos problemas y busca una salida espiritual y se encuentra con el Bhakti, el servicio devocional. Entonces, el Bhakti tiene una característica muy especial, que lo puede hacer cualquier persona. No hay que ser un yogi. Entonces, las escrituras enuncian eso, ¿no? Atapumbir, Duisa Yestra, Varna Shava, Vivagaya, ¿no? Que en cualquier lugar que uno esté de la sociedad puede actuar Samsidin Haritoshanam para satisfacer a Hari. Hari es Krishna. Hari en realidad es un nombre genérico, es como decir Dios en sánscrito, Hari, ¿no? Entonces, eso es Hari Seva, el servicio a Dios, lo puede hacer cualquier persona y no se necesita ser una persona avanzada, ni renunciada, ni sumamente inteligente. A pesar de que es el Bhakti, el yoga más avanzado, lo puede hacer cualquier tipo de persona. Es avanzado en el sentido de que uno empieza en el final del proceso. Todos los procesos de yoga terminan en servir a Krishna y uno empieza el Bhakti sirviendo a Krishna. Entonces, la persona es lógico que cuando empezamos a practicar Bhakti no sabemos que lo hacemos. Muchas personas por casualidad empiezan el Bhakti. Y no solo personas, sino animales. Cuando el protagonista del Brihad Bhavatamrita llega a Vishnuloka, llega al cielo espiritual, se encuentra con Vishnu y Vishnu le dice, por fin llegaste, te tuve que engañar. Cuando eras un ratón, una rata,
hice que comieras gui de una lámpara de un altar para que se avive la llama de ese altar. Y de esa manera propicié que comenzaras el servicio devocional. Bueno, se va a cortar. Estamos en el último minuto. Yo voy a volver a entrar. Pues ya se corta. ¿Qué hacemos, Cristina? ¿Salimos y entramos? Mabel, salimos y entramos. ¿Mabel se fue? ¿Dónde está? Gracias, Cristina. Mabel.